abrimos el GIMP, lo tenemos aquí, y se genera un dibujo 150 por 150, archivo nuevo, y nos piden que el número de píxeles sea 150 por 150. Vamos a aceptar con una resolución de 72. Aquí por defecto lo tiene, pero si lo viéramos simplemente pinchamos aquí y aquí podemos poner creado para curso Zephyre multimedia. Queremos ponerle color de fondo y el tipo de color que va a llevar, si va a ser los colores RGB o la escala de grises. Vamos a aceptar. Automáticamente ahí tenemos un dibujo. Bien. Si aquí no tuviera por cualquier razón las solapas como las tenemos aquí, simplemente sería añadir aquí. ¿Qué solapas quieres? Ahí tendrías todas las posibles añadir. Imagina que voy a poner ahora aquí tipografías y me quedará aquí. Si la debo eliminar, sí que la voy a eliminar. Cerrar solapa. ¿Vale? Y ya le he eliminado. ¿Vale? Bien. El siguiente punto 2 pone, el punto 3 pone procede a generar un fondo. Vamos a utilizar un degradado. ¿Qué colores de degradado queremos? Podemos cambiarlo aquí. Pinchamos aquí y decimos queremos el rojo. Y de fondo queremos el amarillo. Damos la vuelta aquí y decimos y el amarillo o verde. Los intercambiamos y si queremos esto así. Lo queremos invertido y con una opacidad. ¿Qué significa la opacidad? Significa lo oscuro y claro que va a estar. Si le ponemos esto va a ser totalmente oscuro. Si le ponemos menos opacidad van a ser más suaves. De 0 a 100 la opacidad que queramos. La manera en cómo se va a expresar, si lo ponemos bilineal, irá del color 1 al color 2. Si lo ponemos radial, irá del 1 al 2 en forma que lo notamos más cuando hacemos el espiral. Ahí se nota más, se va del color 1 al color 2. Si lo forma de contorno, si lo queremos hacer en forma cónica, ¿vale? Si lo queremos hacer en forma cuadrada, como lo queramos hacer, se puede ir combinando con más o menos opacidad y ahí la tenemos. Eso sería un fondo, ¿vale? Vamos a entrar a nuestro fondo, vamos a aplicar un efecto. Nos vamos a ScriptFu, Alquimia, Emplar. ¿Qué significa esto? Ponerlo como si fuera una tela. Ya nuestro fondo ha cambiado totalmente. Bien, ¿cómo guardamos la imagen? Archivo, guardar como. Por defecto tenemos todos los tipos de ficheros que nos podamos imaginar y 3 más. Si queremos retocar esa imagen en un futuro, lo tenemos que guardar con esto, sobre todo cuando utilicemos capas. Si la queremos llevar para un programa, por ejemplo, para una página web o para una aplicación de presentaciones, utilizaré el JPEG y le pondré el nombre. Pues le pongo ejemplo JPEG. ¿Dónde lo voy a guardar? Pues sencillamente en la carpeta Home, en este caso Holka. Hay un montón de carpetas, pero podría tener una exclusivamente o en mi escritorio directamente. Vamos a guardar en el escritorio y vamos a llamar ejemplo. Al darle a guardar, automáticamente me dice el nivel de calidad con el 85% es suficiente. Vamos a estar y observarás que aquí tengo una imagen que es el ejemplo que acabo de guardar, ¿vale? Lo mismo podría hacer abriendo una imagen. Abro una imagen y le digo dónde la voy a encontrar. Pues en mi caso, curso, ¿vale? Y cojo unas imágenes del cursillo y ahí dice que escoja, por ejemplo, la Sail 2 Boas Fund. Busco, es esta imagen. Tenemos aquí una imagen, ¿vale? ¿Qué me piden ahí que haga con esta imagen? Sencillamente me dice que la aplique Creafoot, efectos de luz, filtros, efectos de luz y un destello. No me dice qué tipo de destello, vamos a utilizar el primero,
¿Qué significa poner un destello? Pues significa ponerle ahí un sol, por ejemplo. ¿Vale? Entonces le doy a aceptar y un sol donde antes no había, ahora existe. ¿Vale? ¿De acuerdo? Estos son para los filtros. Entonces, si ya le pongo filtros, decoración, perdón, script decoración que me he ido, añadir borde, automáticamente me lo borde azul. ¿Vale? Un borde azul, lo vemos aquí y lo veremos aquí. ¿Vale? El borde me parece poco profundo, pues en lugar de 12 le pongo 30 y verás que efectivamente el borde será mucho más ancho. Ahí tiene ya el borde. ¿Vale? Otra cosa que nos dice es que observemos ahora en las capas que tenemos. Esta me la voy a tirar, eliminar una capa, ¿vale? Observa ahí esa capa que tenemos ahí, ¿vale? Ahora nos falta un pedazo que es la capa que estaba antes, pero no tiene mayor importancia. ¿Vale? Si no, simplemente borramos las dos capas y volvemos a crear una capa. Script food, decoración, añadible, aceptar. ¿Vale? Simplemente es para que... ¿De acuerdo? La razón por la que me ha vuelto el email es que no me había percatado de que le había puesto aquí el tamaño. Vale. Ya tenemos mal desde un principio, entonces lo que vamos a hacer es no guardarlo, lo volvemos a abrir, archivo abrir reciente, y lo vamos a volver a hacer para evitar confusiones. Ahí lo tenemos, script food, decoración, añadir borde, etc. Ahora sí, ya no tenemos. Bien, en la capa actual, ¿vale? Podemos hacer un filtro de distorsión y desplazamiento, y lo que estamos haciendo ahí es, le vamos a poner un desplazamiento del 30 que se note, bueno, tanto no, pero un 30, ¿vale? Y ya nos hace, ya no es el mismo filtro que teníamos antes, y es distinto. Filtros artísticos, cubismo, y observa ya cómo ha cambiado totalmente la foto. ¿Vale? Para guardar la imagen por si queremos retocarla en un futuro, porque tiene dos capas ahora, simplemente tenemos archivo, guardar como, y entonces sí, en lugar de guardarla como la tenemos, la vamos a guardar XCF, que son las extensiones de GIMP, y eso nos permite en un futuro volver a utilizarla. ¿Vale? Luego continuaremos con el resto de la práctica.